Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están pasando el día? Así que bueno, primero que nada, saludarnos hoy y decirles feliz Navidad. Y bueno, no recordemos que Navidad es Jesús. Así que bueno, qué lindo no poder compartir otro día más de la palabra de Dios. Y en este día también, un poquito especial también, vamos a decirlo, ¿no? Eh, Bien, vamos a continuar con el estudio del libro de Lucas. Y bueno, Dani finalizó el capítulo 17. Así que vamos a estar arrancando el capítulo 18 y vamos a estar compartiendo hasta el versículo 14. Así que bien, leo los primeros versículos. Bueno, oramos y comenzamos con lo que es el estudio de Lucas. Dice, versículo 18, capítulo 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Versículo 4 dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oíd lo que dijo el juez injusto? Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pregunta, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice. Así que bueno, oramos y bueno, arrancamos con lo que es el estudio. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso día, Padre, y este día especial, Dios, que nos regalas, Padre, para acercarnos nuevamente a tu palabra, Dios. Y sobre todo, Padre, recordar que en este día, Dios, recordamos a tu Hijo, Dios, cuando vino a la tierra, Padre, para salvarnos, Dios, para rescatarnos, Dios. Y tenemos en cuenta, Dios, que la Navidad significa eso para nosotros, Dios. Te damos gracias, Padre, por este momento y dejamos este momento en tus manos, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bien, versículo 18, capítulo 18, versículo 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bien, me gustaba, ¿no? Como compartía Dami, ¿no? Recordemos que el Señor se presentaba, ¿no? Y decía, anunciaba sobre la venida. Y acá dice, también les refirió a Jesús. Pero cuando dice también le refirió, le hablaba a sus discípulos. Porque recordemos el versículo, creo que está acá 22 dice, y dijo a sus discípulos. Y en el versículo 18 arranca, también les refirió. Y acá el Señor empieza con una parábola. Dice, dice el versículo 1, dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y cuán importante no es para los hijos de Dios, y acá como decía el Señor, le hablaba a los discípulos, la importancia de la oración. Y me gustaba porque dice, sobre la necesidad, dice, de orar siempre y no desmayar. Recordemos que el Señor Jesús vivía en constante oración hacia el Padre. O sea, recordemos que la oración es la comunicación con Dios, con el Padre. Y acá le dice a los discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué orar siempre? Porque es la única forma que nosotros tenemos, ¿no? Para poder eh, tener, digamos, la comunicación con el Padre. Eh, eh, Tener esa comunicación. Dice orar siempre y no desmayar. Y acá en dos palabritas que parecen simples, hay muchas cosas de por medio. Porque dice y no desmayar. Muchas veces, ¿no? Cuando nos acercamos en oración, tenemos que ser constantes. Y acá, ¿por qué el Señor dice eso? Dice y no desmayar. Porque tengo dos ejemplos que me gustaron mucho. Es que muchas veces nosotros somos constantes en la oración, eh, como le pedimos a Dios, le pedimos esto, esto, esto. ¿Y qué dice?
como no recibimos respuesta, nos puede llevar a desmayar. Pero la palabra desmayar es literalmente bajar el ánimo, sería, vamos a decirlo, es bajar el ánimo. Eh, y es fácil desmayar porque Satanás está detrás de eso, ¿no? Quiere llevarnos a dejar de orar. Y es fácil desmayar porque a veces también no estamos convencidos del poder de Dios, del poder que tiene la oración. Y muchas veces por eso también llegamos a desmayar. Pero lo más importante es que recordar que la oración nos acerca al Padre. Así como el ejemplo que da el Señor Jesús. Él tenía comunión y comunicación con el Padre a través de la oración. Y en los capítulos y versículos anteriores que hemos compartido, veíamos cuando el Señor apartaba su tiempo para orarle al Padre. Y bueno, versículo 2 dice, diciendo, acá ya el Señor habla de la parábola, dice, había en una ciudad un juez, dice, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Versículo 3 dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Bien, cuando dice acá la palabra eh, había, había juez, en ese tiempo no se refería, no al juez, digamos, del pueblo, sino era un juez, digamos, que puso que pusieron los romanos, era un juez que era pagado, bueno, porque en aquel tiempo cuando había un conflicto o algo, siempre mayormente se acudían a los ancianos. Bien, dice, había en una ciudad, dice, un juez, dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y algo que me daba a entender a mí que me llamaba la atención cuando leía, es que podríamos decir que era una persona que no le importaba nada, porque dice, no temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, verdaderamente, como digo yo, me parece, ¿no? Que es una persona que no le importaba nada, porque, o sea, no tenía temor de Dios. O sea, al no tener eso, dice, tampoco respetaba a hombre. Y dice que era juez. Dice, había en una ciudad un juez. Por eso les decía, ¿no? Que este juez era designado por los romanos. Y dice en el versículo 3, también en aquella ciudad también en aquella ciudad una viuda, dice, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Cuando habla de la viuda, ¿no? Recordemos que es una viuda, ¿no? Habla de una persona que está desolada, ¿no? Que es débil, porque en aquel tiempo cuando una señora quedaba viuda, era muy difícil digamos, para hacer varias tareas, varias cosas en ese tiempo, una mujer viuda no podía llevarlo. Y por eso acá destaca que es una persona desolada y débil, dice. Pero bien, vamos a enfocarnos, ¿no?, en por qué el Señor nos muestra esta parábola. ¿Por qué el Señor Jesús le hablaba también la parábola a sus discípulos? Y dice, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. La palabra adversario habla de un conflicto, o sea, está relacionado a un conflicto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta mujer tuvo un problema y le reclamaba al juez, le decía que le haga justicia al adversario. Y dice, el versículo 4 dice, y él no quiso por algún tiempo. O sea, que estuvo mucho tiempo, ¿no? Aguantándose, por así decirlo, ¿no?, a la señora que le decía que le haga justicia, que quería que, que le resuelva el conflicto. Y dice, no quiso por un tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y bien, me llamaba la atención
¿Por qué el Señor no daba este ejemplo? Yo cuando la leí una vez, la primera vez que lo leí, eh, me llamaba la atención, ¿no? Eh, por qué daba el ejemplo de un juez? Es más que dice un juez injusto. Recordemos que el juez es el que aplica la ley. Y este juez era injusto. ¿Y por qué tomaba el ejemplo de la viuda? Y me hacía reflexionar y un pensamiento también que sacaba. Eh, recordemos, ¿no?, que el Señor habla de la necesidad de orar. Dice y no desmayar, o sea, de orar, y la palabra es no aflojemos, de no aflojar. Y bueno, ¿y por qué mencionaba al juez? ¿Y por qué mencionaba a la viuda? Acá en esta parábola muestra cómo la viuda, ¿no?, lo aturdía al juez injusto para que le resuelva el conflicto. Recordemos que era el juez. Y él al principio no quiso. Dice, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. El juez pensó en su bien, o sea, no quería tener más a la viuda, ¿no?, que le esté aturdiendo, porque ahí la palabra dice que es aturdiendo, o sea, que le venía diciendo. Y dice, porque él se molestaba que la moleste, dice, porque esta viuda me es molesta, dice, le haré justicia, no sea que viniendo en continuo me agote la paciencia. Bien, la reflexión sobre esta parábola me gustaba mucho y como decía el Señor al principio, ¿no? Habla de la oración. ¿Y en qué podemos comparar estos con la oración? Es que acá el Señor muestra a un juez injusto y nosotros tenemos a un Dios que es juez y es justo. Y es todo lo contrario a esto. Y vemos que acá la viuda, como decía, no, aturdía al juez y buscaba un beneficio para sí mismo. O sea, no quería que la moleste y, y le resolvía el problema por el bien de él. Y Dios para nosotros es un juez que se interesa en nosotros y Él obra por el bien de nosotros. Y bueno, me llamaba la atención esto y por eso el pensamiento era sobre la oración. Me había notado un, un pensamiento que dice, demasiadas oraciones son como un niño que toca la puerta y corre. Toca y se va antes de que se pueda abrir la puerta. Por qué me había notado este pensamiento? Porque esto va relacionado a la oración. Y muchas veces también nosotros nos acercamos a Dios, como decía al principio, ¿no? Eh, como decía, orar siempre. Y nos acercamos de esa forma a Dios. Eh, y no busca como el juez, ¿no? Cuando oramos, no pedirle de la forma que lo hacía la viuda. Nosotros no podemos orar constantemente por algo tratando de convencer a Dios. En realidad no es así. En realidad nosotros tenemos que orar, acercarnos a Dios, porque nosotros lo necesitamos, como decía, no buscando un favor nuestro. Así como, como decía el juez, ¿no? Actúa en favor de él. Y también me llamó la atención que la oración se basa en eso, ¿no? En no nosotros tratar de cambiar a Dios, sino que Dios eh, trata de cambiarnos a nosotros a través de la oración. ¿Por qué decía orar siempre y no desmayar? Cuando se refiere a la palabra no desmayar, es es cuando se trata sobre la respuesta de Dios o los obstáculos. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a orar por algo, a insistir, como decía, no querer convencer a Dios, y si no vemos la respuesta, es una forma de la que podemos llegar a desmayar, porque no pasa lo que nosotros esperamos. Y también otra forma es que Satanás nos pone obstáculos. Recordemos, ¿no?, que la oración es importante para acercarnos al Padre, para tener comunicación con Él, y Satanás va a estar ahí al tanto, va a querer tantearnos ahí, nos va a querer tirar, nos va a poner obstáculos, nos va a poner peros, pero tenemos que aprender a no desmayar. Y recordemos que dice al final de acá,
hasta que me agote la paciencia. Dice, y recordemos que Dios es todo lo contrario a esto. Él tiene mucha paciencia con nosotros. Y bueno, recordarnos que nosotros no nos acercamos a un juez injusto. Nos acercamos, ¿no? A Dios. Él dice, para continuar, ¿no? Dice, el Señor compara, dice, versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, dice el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dice, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Tenemos a un Dios que se preocupa por nosotros, que el beneficio no lo busca para Él, sino que lo busca para nosotros, no como el ejemplo del juez injusto, que buscaba beneficiarse, sino que Dios busca beneficiarnos a nosotros, busca bendecirnos a nosotros, y dice que no hará justicia a sus escogidos, dice que claman a Él, y dice día y noche, se tardará en responderles. Acá muestra que tenemos a un Dios que sí, que nos escucha, que escucha nuestras peticiones, que escucha todo lo que le pedimos, pero Él va a responder a su tiempo, va a responder a sus formas. Y me llamaba la atención, ¿no? Porque, como decía, ¿no? En la palabra desmayar entra todo eso, lo que es, ¿no? Lo que es la respuesta de Dios, lo que es el tiempo de Dios. Eh, no tenemos que buscar nosotros nuestros tiempos, nuestra forma, sino que tenemos que aprender a perseverar, como dice, orar siempre. Y recordemos que el apóstol Pablo también en 1 Tesalonicenses 5, 16, 17, 18 dice, orad sin cesar, dice, dad gracias en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Y dice, continuamos versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, dice. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y acá se relaciona con lo que estuvo compartiendo Ami. Recordemos que compartía, ¿no? sobre la venida del reino. eh, y acá va a mostrar, ¿no? Que cuando el Señor Jesús se acerque en gloria, eh, vamos a tener vamos a tener a un juez, pero justo. Dice, nuestro Dios es un juez justo y maravilloso. Venimos a un juez de carácter bueno y perfecto. Un juez que ama cuidar a sus hijos. Dice, que es amable y lleno de gracia. Venimos a un juez que nos conoce. Venimos ante el juez con un defensor y amigo, dice, que rogará por nosotros. Y venimos al juez con promesa de animarnos. Dice, venimos al juez con derecho de acceso constante, dice, con un juez que tiene un interés personal en nuestro caso. Cuando se presente este juez, dice, hallará fe en la tierra, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y me gustaba, ¿no? Lo que es la relación, ¿no? sobre la oración, sobre este ejemplo que dejaba el Señor también, ¿no? Lo que, lo que podríamos decir que compara todo lo contrario de lo que es Dios, dando esta parábola. Y bien, continúa el versículo 9 y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Algo que me olvidé decir que me llamó la atención es que recordemos que el Señor estaba en sus últimos tiempos y creo que desde los capítulos anteriores que hemos compartido, el Señor no perdió ningún tiempo porque vemos que decía parábola, eh, varias parábolas, ¿no? Y seguía haciendo milagros, ¿no? Como compartimos. Y me llamó la atención y el Señor aprovechó cada momento. También para dejar esta parábola, ¿no? Sobre la oración. Bien, versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
Bien, un detalle, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban, dice. Menospreciaron a nosotros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. En ese tiempo, mayormente cuando las personas iban al templo era escuchar el mensaje, ¿no? Orar, dice, versículo 10. Uno era fariseo y el otro era publicano. Me quería detener acá un poquito porque, porque los separa, ¿no? Dice, uno era fariseo y el otro era publicano. Acá lo que verdaderamente separa, ¿no?, al fariseo del publicano, no es que sea fariseo ni publicano, sino que lo que los separa es la actitud que tienen. La actitud con la que se presenta el fariseo y el publicano. Ahora en el versículo que sigue vamos a estar explicando. Dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, dice. Y acá es el detalle, ¿no?, que decía que es lo que los separaba. Eh, Recordemos que sigue hablando, ¿no?, sobre la oración. Y acá el fariseo dice eh, que oraba consigo mismo. O sea, no se presentó a Dios, no se presentó a Dios en la oración, sino es como se presentó solamente para decir lo que era. Porque acá dice, el fariseo puesto en pie, dice, oraba consigo mismo. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Después le dice las acciones, ¿no? Acá el fariseo se presenta eh, y se presenta ante Dios y no le dice, no se presenta como, sino le presenta con las obras, con lo que hace. Pero es más, no se presenta como decía, ¿no? No se presenta ni a orar, vamos a decirlo así, sino que a contar, porque dice consigo mismo. En estos versículos, en el 11 y el 12, se destacaba 5 veces, se mencionó 5 veces. Y dice, no soy como los otros hombres. Eh, algo natural, ¿no?, en la persona es que si nosotros nos comparamos con otra persona, mayormente siempre vamos a ver más defecto en la otra persona que en nosotros mismos. Eh, no es bueno, digamos, compararse, porque en realidad vamos a ver, es más fácil ver los defectos de la otra persona que lo que tenemos nosotros mismos. Y bueno, acá de entrada, ¿no?, el fariseo arrancaba mal. Dice que oraba consigo mismo, dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y empieza a nombrar ladrones, injustos, adúlteros, dice, ni aun como este publicano. ¿Y por qué decía que se presenta ante Dios solamente con lo que hacía, pero no de la forma correcta? Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y como decía, ¿no? Es lo que separaba al publicano y al fariseo y al publicano. No el hecho de ir y orar y, como decía, ¿no?, que el fariseo contaba sus obras, sino de la actitud que tenía. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos de una forma sincera. No decir, Dios, te doy gracias porque hoy puedo compartir, porque estoy bien de salud y porque puedo disfrutar este día. No, esa es la forma con la que se acercó el fariseo. La forma con la que se acercó el publicano es arrepentido, ¿no?, y demostrando de quién era. Era un pecador, dice, sé propicio a mí, dice, pecador. Y acá el Señor me gusta porque daba los dos ejemplos, ¿no? En estas parábolas. Tenemos a un Dios que nos escucha, que se interesa en nosotros, que nos responde, y tenemos que
perseverar en la oración. Dice, sin desmayar, decía, ¿no? Como decía al principio. Pero también en la segunda parábola tenemos que acercarnos de una forma sincera. Eh, Tenemos el ejemplo del publicano y del fariseo. En realidad, las dos personas eran, en ese tiempo no, eran las que menos quería el pueblo, pero no se destaca por eso. No se destaca porque el pueblo no los quería, sino destaca por la forma en la que se acercan a Dios. Y muchas veces a nosotros también nos pasa eh, que en qué forma nos acercamos a Dios. Como decía al principio, ¿no? Nos acercamos porque queremos convencerlo de algo, porque necesitamos algo. Eh, no, es una pregunta que tenemos que hacer nosotros. Y algo que me llamaba la atención es que a veces, muchas veces, la oración aparece lo último. O sea, porque por X motivo la oración termina siendo el último recurso. Y acá no, dice, versículo 14, dice, os digo que, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acá el Señor terminaba de explicar la parábola. Dice, os digo que este que descendió a su casa, os digo que este descendió a su casa justificado, antes que el otro. ¿Por qué? Porque uno se presentó como era, y se presentó de la forma correcta. Y la otra persona, como decía, no, hablaba consigo mismo. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acá tenemos un ejemplo muy fácil de recordar. Recordemos, ¿no? que los fariseos, no decirlo todos, pero algunos fariseos se enaltecían y terminaron siendo humillados. Releemos Lucas y van a ver un montón de ejemplos. Y el ejemplo que más me gustaba, que me tocó compartir la semana pasada, dice, y el que se humilla será enaltecido. Y el mayor ejemplo que tenemos es el Señor Jesús. Él vino a la tierra, se humilló y no fue enaltecido, sino que Dios lo puso donde tenía que estar. Como había dicho la última vez, el Señor tomó el último asiento y no fue enaltecido, sino que Dios lo colocó donde tenía que estar. Y ese es el ejemplo, mayor ejemplo que tenemos. El mayor ejemplo de cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy linda la reflexión, ¿no? de hoy. Me gustaba por lo que es dicho por la oración más que nada. Eh, Recordemos, ¿no? Como decía al principio, tenemos a un Dios que nos escucha, un Dios que se preocupa por nosotros, que actúa por el bien de nosotros y busca bendecirnos, y no, como decía como el juez, no un beneficio propio, sino que Dios siempre busca el beneficio de nosotros. Y una vez que aprendamos eso, tenemos que aprender, como decía en la segunda parábola, aprender a acercarnos de la forma correcta y de la forma que Él quiere. No mostrando todo lo que hacemos, todas nuestras obras, sino de la condición que estamos, ¿no? Como decía, presentarnos como somos y como decía acá, el publicano, sé propicio a mí, dice pecador. Así que bueno, hermanos, quería compartirles esto. Así que bueno, más que nada, ¿no? Oramos antes de terminar. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso día, Dios, que nos regalaste, Padre, para nuevamente acercarnos a tu palabra, Dios. Y te damos gracias, Padre, por este día también especial, Dios, que tú nos regalas. Dejamos todo en tus manos, Padre, y te quiero pedir también que estés bendiciendo, Padre, el hermano que está escuchando, Dios, que tú ayudes, Padre, a comprender lo que tienes, lo que tuviste para nosotros hoy, Dios, y dejamos todo en tus manos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Bueno, saludos. Espero que la estén pasando bien, que disfruten el día. Y bueno, bendiciones y nos estamos viendo.